La disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá ha alcanzado un nuevo punto crítico. En respuesta a lo que considera aranceles injustificados por parte del presidente Donald Trump, el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, ha propuesto una controvertida medida: establecer peajes para los camiones comerciales estadounidenses que atraviesan la provincia en ruta hacia Alaska. La iniciativa, que apunta directamente a la dependencia logística de Alaska respecto a la infraestructura canadiense, representa una escalada significativa en la ya tensa relación bilateral. Debido a su aislamiento geográfico, el Estado norteamericano carece de conexión terrestre directa con el resto del país, por lo que su acceso a bienes esenciales, desde alimentos hasta combustibles, depende casi por completo de rutas a través de Columbia Británica y el Yukon. La imposición de estos peajes afectaría de forma directa los costos de transporte, lo que podría traducirse en un aumento sustancial del costo de vida para los residentes de Alaska. Más allá del impacto económico inmediato, la medida subraya cómo las decisiones comerciales pueden desencadenar repercusiones geoestratégicas y agravar tensiones históricas entre socios tradicionales. Una ruta estratégica construida durante la Segunda Guerra Mundial, conocida como la Carretera de Alaska, y que se extiende por más de 1.300 millas, ha pasado a ocupar un lugar central en el conflicto comercial entre Canadá y Estados Unidos. Pese a un tratado firmado en 1977 que prohíbe expresamente la imposición de peajes sobre este corredor, el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, ha planteado la posibilidad de imponer tarifas a los vehículos comerciales estadounidenses que transitan hacia Alaska. La propuesta ha sido calificada de ilegal por el presidente Donald Trump, quien amenaza con represalias económicas. Desde Washington, funcionarios han comenzado a explorar posibles respuestas, entre ellas la suspensión de fondos federales destinados a infraestructura canadiense y una revisión de acuerdos bilaterales en materia de comercio y tránsito. Mientras se intensifica la confrontación diplomática, ninguno de los gobiernos ha dado señales claras de disposición al diálogo. En medio de este pulso geopolítico, Alaska queda en una posición vulnerable. Su economía depende en gran medida del libre acceso a rutas terrestres y marítimas a través del territorio canadiense, y cualquier interrupción amenaza con afectar el abastecimiento de bienes esenciales. Las comunidades más remotas, como Hyder, son las primeras en sentir el impacto. Algunos residentes han comenzado a almacenar productos básicos ante la posibilidad de restricciones prolongadas. Aunque el gobierno canadiense ha presentado los peajes como una medida temporal, expertos advierten que, si la disputa se profundiza, estas tarifas podrían extenderse e incluso ampliarse a rutas marítimas clave utilizadas para el comercio hacia el norte del Pacífico. El control que ejerce Canadá sobre corredores clave como el Inside Passage y el espacio aéreo que conecta los estados continentales con Alaska se ha convertido en un eje central de la disputa comercial en curso. Cualquier medida que implique restricciones o nuevas tarifas impactaría de forma directa en los costos logísticos, afectando tanto al sector turístico como al transporte de mercancías hacia el norte del Pacífico. La situación es especialmente crítica en el ámbito aéreo. Una eventual negación de derechos de sobrevuelo obligaría a las aerolíneas a desviar sus rutas, generando trayectos más extensos y costosos, con consecuencias operativas para pasajeros y operadores de carga. Lo que comenzó como una discusión arancelaria ha evolucionado hacia un enfrentamiento de carácter político y simbólico. El presidente Donald Trump ha enmarcado el conflicto como una cuestión de soberanía nacional, mientras que el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, sostiene que está defendiendo los intereses legítimos de su provincia. El intercambio de declaraciones se ha intensificado, con ataques personales que han deteriorado aún más el clima diplomático. El prolongado estancamiento dificulta cualquier avance negociador. Comunidades fronterizas como Skagway y Haines, que dependen de la conectividad fluida con Canadá, han solicitado moderación y diálogo. Sin embargo, sus demandas han sido opacadas por la escala geopolítica que ha adquirido el conflicto. Alaska se encuentra ahora en una situación de vulnerabilidad creciente. Su infraestructura de abastecimiento depende en gran medida de rutas terrestres, marítimas y aéreas bajo jurisdicción canadiense.
Cualquier interrupción podría tener efectos inmediatos, especialmente con la llegada del invierno, cuando la logística se vuelve aún más delicada. Más allá del impacto local, la disputa amenaza con extenderse a otras provincias canadienses, generando un precedente que podría alterar el equilibrio comercial en América del Norte. La retórica inflexible de Washington, lejos de resolver el conflicto, corre el riesgo de aislar a un aliado estratégico y comprometer la estabilidad de una de las relaciones bilaterales más importantes del hemisferio. El conflicto en torno a la carretera de Alaska ha evolucionado rápidamente hasta convertirse en una disputa geopolítica con repercusiones económicas y diplomáticas de amplio alcance. La propuesta del gobierno de Columbia Británica de imponer peajes a los vehículos comerciales estadounidenses amenaza con alterar el equilibrio regional, afectando a industrias, administraciones públicas y la vida cotidiana en ambos lados de la frontera. En el centro de esta disputa se encuentra Alaska, atrapada entre dos gobiernos en pugna y expuesta a los efectos colaterales de una posible guerra comercial en expansión. La crisis ha puesto de relieve la profunda dependencia de Alaska respecto a la infraestructura canadiense, tanto terrestre como marítima, evidenciando la vulnerabilidad de sus cadenas de suministro. La subida del precio del combustible, sumada a nuevas presiones regulatorias, está elevando los costos del transporte a niveles insostenibles. Para muchas pequeñas empresas logísticas, los peajes propuestos representarían un punto de quiebre, obligándolas a abandonar rutas fundamentales, lo que dejaría a comunidades aisladas sin acceso regular a bienes esenciales como alimentos, medicamentos y combustibles para calefacción. El momento no podría ser más delicado. Las duras condiciones climáticas del invierno en Alaska convierten cualquier interrupción en los flujos logísticos en un riesgo crítico. Si las rutas terrestres se ven bloqueadas o los envíos se retrasan, las consecuencias podrían ser inmediatas y peligrosas para regiones que dependen del abastecimiento constante. También el tráfico marítimo enfrenta incertidumbre. El Inside Passage, una vía clave para el transporte comercial y el turismo de cruceros, podría quedar sujeto a nuevas tarifas o restricciones por parte de Ottawa. Estas medidas, de concretarse, encarecerían los productos transportados por mar y afectarían a la industria turística. Algunas compañías de cruceros ya han cancelado itinerarios ante el temor de aumentos de costos o desvíos logísticos. Ciudades costeras como Juneau y Ketchikan, cuya economía depende fuertemente de la temporada turística, podrían sufrir caídas severas en la llegada de visitantes, con efectos devastadores para los ingresos locales y el empleo. Al mismo tiempo, el espacio aéreo canadiense ha comenzado a jugar un papel estratégico en la disputa. Cualquier limitación al derecho de sobrevuelo obligaría a las aerolíneas a desviar sus trayectos, incrementando tiempos de vuelo y tarifas. Para los residentes de Alaska, que ya enfrentan algunos de los costos aéreos más altos del país, esta situación podría volver los viajes a los estados continentales prácticamente inaccesibles. Además, los incrementos en los costos del transporte aéreo de carga pondrían en riesgo el suministro de productos perecederos y material médico, agravando las condiciones en zonas remotas. En este escenario, lo que comenzó como una fricción comercial ha evolucionado hacia un conflicto estructural con implicaciones para la seguridad económica y logística de una región entera, y que podría sentar precedentes con consecuencias en toda América del Norte. El conflicto en torno a la carretera de Alaska ha trascendido el plano comercial, convirtiéndose en una crisis geopolítica con impacto directo en las comunidades fronterizas y en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Canadá. En localidades como Hyder, cuya conectividad depende casi exclusivamente de rutas canadienses, la posibilidad de restricciones o tarifas aduaneras despierta temor a un aislamiento total. Servicios esenciales como atención médica, alimentos y combustibles podrían volverse inaccesibles si se interrumpen los flujos logísticos. Otras ciudades como Skagway y Haines también enfrentan una creciente incertidumbre, mientras sus líderes locales claman por diálogo en un entorno dominado por tensiones a escala nacional. En Canadá, el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, intenta equilibrar la defensa de los intereses provinciales con el riesgo de desencadenar un conflicto comercial mayor.
Aunque los peajes propuestos se presentan como una respuesta a los aranceles impulsados por Donald Trump, su impacto podría extenderse también a empresas canadienses que dependen del comercio transfronterizo, como transportistas, operadores portuarios y el sector turístico. Además, podría deteriorar la imagen internacional de Columbia Británica como socio comercial confiable. Para muchos canadienses, las tarifas son una reacción legítima ante lo que perciben como una política estadounidense desequilibrada. No obstante, el debate legal sobre el Tratado de Tránsito de 1977 complica aún más el panorama. Washington alega que los peajes violan ese acuerdo, mientras que Ottawa argumenta que se aplican únicamente a nueva infraestructura no cubierta por los términos originales. La división entre expertos jurídicos ha dejado el litigio en un limbo, con amenazas latentes de represalias por parte de Estados Unidos, como la suspensión de fondos para infraestructura o la aplicación de nuevas medidas arancelarias. El reemplazo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, diseñado precisamente para prevenir este tipo de disputas, se enfrenta a su prueba más compleja hasta la fecha. Mientras tanto, diplomáticos trabajan discretamente para desactivar la escalada, aunque sin resultados visibles. El enfoque confrontacional del presidente Trump y la firmeza de Abe han personalizado el conflicto, reduciendo los márgenes de maniobra política y complicando una salida negociada. Con el invierno acercándose y las cadenas de suministro bajo presión, las consecuencias de cualquier interrupción podrían ser graves. La situación pone en evidencia la fragilidad de las rutas logísticas que sostienen a regiones remotas como Alaska y plantea interrogantes sobre la preparación de Estados Unidos para enfrentar crisis en zonas geográficamente vulnerables. Aunque Alaska representa un símbolo de autosuficiencia nacional, esta disputa ha revelado los límites de esa narrativa cuando las conexiones vitales con países vecinos se tensan. La posibilidad de que la situación se transforme en una emergencia humanitaria aumenta con cada día sin resolución. Lo que comenzó como una disputa sobre aranceles y peajes se ha convertido en un caso emblemático de cómo las guerras comerciales impactan directamente a las personas. La gran incógnita es si alguna de las partes dará un paso atrás antes de que las consecuencias sean irreversibles. ¿Está en riesgo la conexión vital de Alaska con el resto del país? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos análisis sobre esta creciente tensión comercial en América del Norte. Nos vemos en el próximo video.